Ya no, y no tenga pena. Entonces yo solo por WhatsApp le mando el pin cuando ya lo tenga generado. Ok. Ok. Sí, está bien. Ok. Hola, buenos días. Mi nombre es José Carlos Hernández y en esta oportunidad vamos a estar compartiendo con ustedes este curso gratuito sobre la ansiedad. Bueno, antes de empezar, quisiera compartir un poco acerca de mí. Soy profesor, he realizado estudios en psicología clínica y también en psicología comunitaria, tanto en Guatemala, en la Universidad Mariano Galvez, como en la Universidad de Costa Rica. Yo tuve la oportunidad de participar también como miembro de la ULAPSI, que es la Unión Latinoamericana de Psicología, para el estudio de la psicología social comunitaria y en esquemas de diversidad. Asimismo, también he realizado estudios en programas de intervención comunitaria y manejo de crisis y desastres naturales. Por ejemplo, también con el caso del volcán, tuvimos una oportunidad de apoyar ahí. Y asimismo, también pues he tenido estudios y participación en temas de política regional e integración centroamericana. Pero el día de hoy vamos a platicar sobre uno de los aspectos a las familias guatemaltecas está haciendo en nuestras familias. Este curso gratuito para que identificar cuáles son algunas de la ansiedad. Y entonces con esto podamos sin duda tener las herramientas. Entonces vamos a ver una presentación con respecto al tema de ansiedad. Lo que tener claro hoy es que si bien es ¿no? Un momento, pero la crisis que estamos viviendo, sino, pero qué hacer en el mientras tanto, los cambios que tenemos que tener en justicia. Hoy nos enfrentamos a un cambios que no planificamos tener, sobrellevar estos cambios, ¿no? ¿Cómo identificar la ansiedad, no? Eso es como lo primordial, herramientas para saber si estoy o no estoy. Primera asignatura de una serie de cursos o de temáticas que vamos a desarrollar para enfrentar la crisis de la COVID-19 y sus efectos a nivel conductual, como esto nos está modelando de una, como ya mencioné, pues he cursado estudios en psicología, en este efecto, tan, vamos a establecer cuál es la agenda del día de hoy. Vamos a hacer primero un análisis de contexto de qué es lo que es la dinámica mundial y cómo eso nos afecta a nivel colectivo. Vamos a definir qué es la ansiedad para desmitificar cualquier idea que esté errónea con respecto a qué es la ansiedad. De ahí vamos a hablar un poco, algo técnico, pero muy necesario, y vamos a hablar sobre la semiología de la ansiedad. Es decir, todos esos signos, esos síntomas que son parte del contexto de la ansiedad y cómo eso nos puede ayudar a identificar ansiedad en mí y ansiedad en los que están junto a mí, ¿no? De ahí vamos a hablar también de los tipos más comunes de ansiedad y cuáles son los que más se están manejando a nivel mundial con respecto a la crisis que estamos viviendo. Y por último,
vamos a tener, perdón, vamos a tener también qué aspecto positivo hay sobre la ansiedad, porque no es precisamente que las emociones sean buenas o sean malas, sino vamos a analizar qué podemos sacar de positivo sobre para hoy. Adicionalmente a eso, me gustaría pedir que por favor vean este curso en una computadora y tengamos un dispositivo móvil, un teléfono, para poder después hacer una interacción. Vamos a jugar un poco con respecto a los temas que vamos a ver hoy. Vamos a tener un Kahoot, que más adelante se les va a poner el PIN para que puedan ingresar el link y el PIN, pero por favor tengamos este curso, lo podamos visualizar a través de la computadora. Entonces, vamos a empezar eh, sobre, vamos a analizar qué está pasando en el mundo, ¿no? Y por qué lo que pasa en el mundo, eh, por qué lo que pasa en el mundo realmente nos afecta, cómo esto puede generar ansiedad y por qué realmente la ansiedad es algo natural con lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, para empezar tenemos que comprender que lo que está pasando en el mundo es una emergencia pues sin precedentes, ¿no? Nunca antes en la generación que estamos cohabitando el planeta habíamos tenido una emergencia sanitaria a los niveles que tenemos el día de hoy con la COVID-19, ¿no? Y esa emergencia sanitaria, pues ha causado, digamos, pues estragos en la económica, en la laboral, y todo esto nos genera una serie de cambios que nunca vimos venir. Pues todos aparentemente tenemos una planificación, ¿no? O hemos establecido, pues, parámetros, hemos establecido objetivos, hemos establecido metas, y de una u otra forma, pues siempre sabemos que pueden haber algún tipo de cambio para poder alcanzar esos objetivos. Pero en el caso específico de lo que sucede hoy con la COVID-19, es que han habido cambios que probablemente nunca creímos que fuesen a pasar por lo extremo de la situación, y eso nos produce incertidumbre. Y es ahí donde esa incertidumbre es la que nos genera ansiedad. Entonces, básicamente, el contexto global nos indica que el futuro, de una u otra forma, es incierto. Es incierto en el sentido de no sabemos exactamente cómo va a evolucionar la crisis que estamos enfrentando hoy. Es por eso la necesidad de fortalecer nuestros esquemas de resiliencia, nuestros esquemas de protección emocional y psicológico, para poder tener las capacidades emocionales y cognitivas para poder desarrollar un plan que nos permita enfrentar ese sinfín de cosas que aún no sabemos hoy si van a pasar o no, pero que de cualquier forma es mejor estar prevenidos antes de que cualquier situación negativa pues suceda, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que pasa hoy, ¿no? Que tenemos un contexto mundial donde una crisis sanitaria nos da un mensaje de incertidumbre hacia lo que va a pasar. Y de ahí es donde empieza a generarse este sentimiento esta emoción, perdón, de ansiedad, de no saber qué va a pasar, de no saber si voy a poder cumplir con mis obligaciones, si voy a poder cuidar a los míos, en fin, todo esto es parte de un desarrollo absolutamente normal, ¿no? Entonces, con ese contexto en mente que nos permite entender que lo que está sucediendo es normal, vamos a pasar al segundo punto de nuestra agenda. Y es que vamos a definir qué es la ansiedad. Mucha gente pues tiene una idea de que la ansiedad es el miedo, ¿no? O que la ansiedad y el miedo son lo mismo. Y en realidad no es que estén del todo equivocados, pero sí hay, por ejemplo, algunas características muy específicas que hacen de la ansiedad una emoción totalmente distinta a la del miedo. Eh, por ejemplo, voy a poner este escenario y vamos a ver la diferencia entre lo que es realmente ansiedad y lo que podría ser
cualquier otro tipo de emoción. Si vamos, por ejemplo, por la calle y pues un ladrón o un delincuente viene y nos asalta y nos quita nuestra pertenencia y vemos que esta persona tiene un arma, lo que se activa ahí es el miedo, ¿no? Porque es un mecanismo de defensa ante un evento que está en el momento, que está en el transcurso, que está en acción. Eso sería miedo. Y mucha gente lo confunde con ansiedad. Entonces, ¿cómo sería o cómo identificaríamos la ansiedad? Siguiendo con este mismo ejemplo sobre la ansiedad y el miedo, que son dos cosas diferentes, usemos este mismo ejemplo, ¿no? De alguien que va a salir a la calle, alguien que está pensando que tiene que salir a la calle y se imagina que alguien lo pueda llegar a asaltar. Entonces le genera una sensación de incomodidad, de angustia. Eso es ansiedad. La diferencia sustancial es que la ansiedad es una emoción que nos sirve como mecanismo de defensa ante posibles amenazas futuras. La ansiedad es una emoción que nos permite visualizar peligros que no son exactamente en curso ahora mismo, pero que sí podrían existir de una u otra forma a un corto plazo. Entonces, la ansiedad es un mecanismo de protección. La ansiedad nos permite estar preparados para enfrentar lo que no sabemos que pueda pasar, pero eh, nos permite tener una planificación sobre algunos escenarios que podrían darse, ¿no? Otros aspectos importantes sobre la ansiedad y tenemos que tener como muy claro es que la ansiedad es 100% natural. La ansiedad no es algo en sí mismo malo o extraordinario que estemos sufriendo nada más ahora. El 100% de los humanos hemos experimentado ansiedad en algún momento. Por ejemplo, cuando vamos a ser evaluados al día siguiente en la universidad, por ejemplo, cuando tenemos que presentar un informe ante la junta directiva de nuestros jefes, cuando tenemos que ir a la reunión de entrega de notas con los maestros y me van a dar el reporte de notas de mi hijo. En fin, la ansiedad es algo totalmente natural, normal y es necesaria. Vamos a hacer énfasis en estas tres características de la ansiedad, que es natural, porque es una emoción y es parte de nuestros mecanismos de defensa. Es normal porque todos tenemos momentos en los que vamos a experimentar este tipo de sensación con tal de tener una previsión y es totalmente necesaria porque es adaptativa. Nos permite desarrollar capacidades con antelación a los posibles escenarios que vamos a tener. Entonces, no nos alarmemos o sobrealarmemos si en algún punto, ahora que vayamos a ver las características de la ansiedad, yo me identifico con eso. Al contrario, si estamos teniéndolos en cierta medida, nos va a poder ayudar a desarrollar adaptabilidad o capacidades para enfrentar lo que se nos viene ahora y en el futuro. Y bueno, haciendo énfasis en algo también, no existen emociones buenas o malas. Lo que existe son emociones o mecanismos para enfrentar diferentes situaciones o diferentes matices en nuestra dinámica de vida. Eso quiere decir que, digamos, lo que vayamos experimentando en el lado que nos agrade o nos desagrade, todo tiene una función. Y es bueno que aprendamos a nombrar las emociones para saber cómo trabajarlas con ellas. Entonces, una de esas emociones que hay en el universo de sensaciones psicológicas, cognitivas, somáticas, pues la ansiedad es una de todas esas. Y es lo que vamos a ver. Así que de entrada no tengamos una actitud como de tanta rechazo hacia la ansiedad, porque vamos a ver al final de este curso que la ansiedad nos puede ayudar muchísimo. Entonces, con eso en mente, vamos a hablar sobre semiología. Y tal vez esto suene como muy técnico, ¿no? La semiología, ¿qué es la semiología? Bueno, la semiología pues tiene aplicación en varios aspectos o en varias
ciencias, no únicamente en la psicología. La semiología se usa también, por ejemplo, en la comunicación, la semiología se usa en la medicina y la semiología se usa en la psicología. Pero cuando hablamos de semiología en términos generales, sin importar cuál sea la aplicación, hablamos de síntomas y signos. Y esto es un punto importantísimo en la explicación de hoy, porque digamos, tenemos que aprender a diferenciar en síntomas y signos de la ansiedad, no solo en mí, sino en los que me rodean, porque puede ser que yo esté llevando la crisis de una forma tranquila, no esté alterado aún, no sienta ansiedad, pero puede ser que mi chico, mi chica, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi abuelita, mi abuelito, mi tío, con quien sea que yo esté cohabitando ahora mismo, tenga síntomas y signos. Bueno, entonces, como el propósito de hoy es que aprendamos a identificar la ansiedad no solo en mí, sino en otros, porque de esa forma sabemos quién está padeciendo de esto y a futuro podemos aprender técnicas para lidiar con esta sensación incómoda muchas veces. Bueno, entonces los síntomas, ¿qué son los síntomas? Bueno, los síntomas van a ser todo aquello que yo sienta en mi cuerpo. Los síntomas son todo aquello que yo pueda contarle a otro que estoy sintiendo. Es que fíjate que siento una desesperación horrible. Me duele la cabeza, cómo me duelen los hombros, estoy irritado, eh, me duele el pecho, me cuesta respirar. Todos esos síntomas son lo que podamos nosotros reportar a alguien más que estoy sintiendo. Entonces, eso nos va a ayudar a entender qué es lo que estamos padeciendo nosotros en nuestro cuerpo y a poder comunicarlo. Y esto de comunicarlo es sumamente importante porque, digamos, si yo no comunico a mi grupo, ¿verdad? Con el que estoy cohabitando, a mi grupo con el que estoy residiendo en un mismo hogar, si yo no comunico qué es lo que estoy sintiendo, muchas veces va a ser bien complicado que los demás miembros de la familia identifiquen qué es lo que yo estoy padeciendo. Esos son síntomas, ¿no? Todo aquello que yo pueda reportar, que yo pueda compartir y pueda indicar que estoy sintiendo en mi cuerpo. Ahora, ¿qué son los signos? Bueno, los signos son todo aquello que yo pueda observar en alguien más, que pueda observar y que pueda medir. Entonces, por ejemplo, si alguien me dice, mira, es que yo siento calor, ¿no? Entonces vengo yo y lo mido y tiene temperatura. Eso es un signo, porque lo puedo identificar yo externamente y, digamos, puedo medirlo, ¿no? Alguien que me diga, mira, yo me siento desorientado. Yo le digo, mira, ¿qué día soy? Y me dice, hoy es domingo. Estoy midiendo que no está orientado en tiempo y espacio, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo esos síntomas y esos signos. Como muchas veces los síntomas, lo que yo experimento y digo, muchas veces no puede ser un signo porque nadie lo puede percibir y nadie lo puede medir, ¿no? Entonces, vuelvo y repito sobre el tema de la comunicación. Es muy importante que podamos comunicar qué es lo que estoy sintiendo, pero también es importante que si estamos en una familia cohabitando en un espacio reducido muchas horas al día, si alguien identifica signos de ansiedad en alguien más, pero tal vez la persona no ha tenido esa reflexión, pues yo se lo puedo decirle, mira, tú tienes estos signos de ansiedad y me gustaría pues que lo conversáramos. Porque vamos a ver ahora cuáles pueden ser los niveles de esta sintomatología o estos signos eh, que nos pueden ayudar a identificarlo en mí y identificarlo en otro. Entonces, vamos a ver ahora eh, esos tres niveles de síntomas de la ansiedad. Lo enfoqué en síntomas porque en este momento vamos a hablar de lo que yo puedo experimentar. Pero estos síntomas también pueden ser signos en alguien más. Entonces, si yo comprendo qué es lo que yo puedo sentir y qué puedo expresar en los niveles que vamos a hablar ahora, pues también lo voy a poder identificar en otro, ¿no? Entonces, hay tres niveles básicos en los que la ansiedad puede manifestar signos y síntomas. Vamos a hablar de los síntomas a nivel, los síntomas psicológicos, los somáticos y los conductuales. Cuando hablamos de psicológicos, vamos a dividirlo en dos partes, ¿no? Vamos a hablar de los procesos
emocionales, como lo que está aquí, angustia, miedo, eh, inquietud y pánico, y vamos a hablar también de los procesos mentales superiores. Es atención, percepción, razonamiento, juicio, aprendizaje, ¿no? Entonces, la ansiedad puede tener, vamos a hablar primero de los psicológicos, este impacto, ¿no? En lo psicológico, perdón. Cuando hablamos de lo psicológico, estamos hablando de todo el espectro mental y emocional. A nivel emocional podemos ver que hay cierta agitación, ¿no? Esa inquietud de que algo va a pasar, esa angustia por el futuro, y es aquí donde volvemos y retomamos lo que habíamos hablado antes del contexto mundial, ¿no? De cómo la incertidumbre que estamos viviendo a nivel global nos va a ir afectando hasta llegar a niveles personales, obviamente pasando por los niveles familiares. Pero el punto aquí es que como un ejercicio o un fenómeno mundial va a afectar mi salud mental a nivel personal y con esto puedo afectar a mi círculo más cercano. Entonces, aquí viene un proceso muy importante y muy fuerte de reflexión, de autocrítica y como llamaríamos en psicología, de insight. Porque entonces estamos viendo que a nivel psicológico hay dos variantes de efectos, ¿no? Los que tienen que ver con mis emociones, esa irregularidad que se puede mostrar, que mayormente puede ser enfocado hacia aspectos que me causen sensaciones negativas, ¿no? Vuelvo y repito que no voy a mencionar emociones buenas o malas, porque en realidad no lo existen, pero sí pueden haber sensaciones agradables y desagradables. En este caso, la ansiedad a nivel emocional y sentimientos nos va a causar sentimientos de rechazo, sentimientos, por ejemplo, de inquietud, mucha angustia por el futuro. Eso es lo que tiene la ansiedad. Si estamos manejando esto, que por el futuro hay demasiada angustia, que hay demasiada sensación de que no sé qué va a pasar, no sé qué hacer, y estamos perdiendo ese equilibrio emocional que repercute en el siguiente ejercicio psicológico, que es el cognitivo. Cuando hablamos de procesos cognitivos o procesos mentales superiores, estamos hablando de lo que maneja en nuestro lóbulo frontal, ¿no? Que es el juicio, el razonamiento, la memoria, el aprendizaje. Todo esto puede ser afectado por los niveles de ansiedad y estrés que estemos manejando por la incertidumbre que estamos teniendo con respecto a la crisis que estamos viviendo. Entonces, algo que va a ser muy común ahora es que estemos bajo mucha presión y estemos olvidando cosas que tenemos que hacer. Estemos bajo mucha presión y, digamos, no tengamos la percepción correcta del asunto y sobredimensionamos un problema pequeño y lo estamos haciendo exageradamente grande. Otro asunto es que estamos siendo excesivamente planificadores, ¿no? Entonces, ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a pasar esto? Que lo esto. Y realmente la ansiedad, en su forma negativa de experimentarla, nos puede tener un sobrepensamiento o una rumiación psicológica, ¿no? Que es que le estemos dando vuelta a una misma idea y eso nos va a experimentar pues sensaciones muy negativas. Entonces, esos son los síntomas a nivel cognitivo y emocional, ¿no? Van a alterar nuestra estabilidad emocional, que estamos experimentando muchas diferentes emociones, como yo también dije, el pánico, que es el extremo. Vamos a ver cómo los ataques de pánico pueden ser un tipo de ansiedad ya un poco más aguda. Y bueno, cómo la atención, la percepción y nuestra forma de razonar los elementos que vamos adquiriendo puede estarse viendo modificada de forma que pongamos una sobredimensión de algo que es algo muy pequeño. Si estoy teniendo eso yo, sí, estoy teniendo síntomas de ansiedad. Si estoy viendo eso en alguien más, sí, son signos de ansiedad en otra persona. Probablemente esa persona ni esté en cuenta que tenga pues, ansiedad, o yo hasta ahorita digo, oh por Dios, estoy teniendo ansiedad. Ese es un primer nivel. Vamos a ver ahora el segundo nivel. El segundo nivel son los síntomas somáticos. Y cuando hablo de soma, hablo del cuerpo. Cómo la ansiedad repercute en mi cuerpo. Habíamos hablado de los efectos a nivel cognitivo y a nivel emocional. Ahora vamos a hablar sobre el nivel corporal.
Entonces, digamos, cuando tenemos mucha carga emocional y estamos teniendo estos procesos de ansiedad extremos como ahora, es probable que empecemos con dolores musculares, empecemos con dolor de pecho, con dolor de brazos, con dolor de espalda. Y ya cuando vamos, si esto pues, se genera un nivel mucho más drástico, empezamos con problemas cardiovasculares, ¿no? Que tengo presión alta, que tengo que ir al médico, a que me mediquen porque la presión la tengo elevada, los problemas gástricos que se ven muy reflejados en el colon irritable, en el reflujo, que son somatizaciones muy naturales de la ansiedad, y bueno, los neurológicos, ¿no? Que son los más extremos, que van muy relacionados con los cognitivos. Cuando ya esto, digamos, si hay un problema cardiovascular inclusive, y pues ojalá no suceda, pero a niveles muy extremos, digamos, un ataque al corazón o digamos un derrame, como comúnmente se conoce, pues sí puede tener efectos neurológicos al final que afecten nuestras funciones de forma más drástica y tengamos que tomar, pues ya no solo terapia psicológica, sino también, digamos, medicina para poder pues, sobrellevar eso. Entonces, en los casos somáticos, pueden tener una gravedad muy, muy baja, digamos, que sean muy leves como dolor en el cuello o en las mandíbulas. Experiencia personal, yo trabajaba en una compañía, digamos, y fue tanto el estrés que no pude hablar durante 4 días. O sea, estaba somatizando mi ansiedad. Interesante porque, digamos, mi trabajo era sobre exponer y hablar muchas cosas, ¿no? Entonces, tanta ansiedad de presentar y presentar que pues se somatizó mi ansiedad en mi mandíbula y literalmente mi cuerpo pues me prohibió hablar para bajar esos niveles de ansiedad. Y bueno, el tercer nivel, perdón, antes, entonces si yo estoy sintiendo que me duele el pecho, que me duele el cuello, que estoy teniendo problemas y cuando como algo me duele muchísimo el estómago y en fin, puedo tener síntomas somáticos de ansiedad. O si yo lo veo en alguien más, pues pueden ser signos, ¿no? Somáticos de ansiedad. Alguien que presente diarrea, por ejemplo, o vemos que pueda tener algún tipo de manifestación en su cuerpo, como un rash, algunas ronchas, ¿no? De tanto nivel de ansiedad. Entonces, vamos con dos niveles, el psicológico, el somático, que me refiere a los efectos en mi cuerpo. Y bueno, vamos ahora con los efectos o los síntomas a niveles conductuales. Entonces, aquí tenemos que tener algo en cuenta, ¿no? Que todo va siendo una cadena. Si tengo efectos psicológicos, emocionales y cognitivos, probablemente se vaya a reflejar en mi cuerpo y si esto se refleja en mi cuerpo, probablemente se vaya a reflejar en mi conducta al cambiar debido a estas dolencias que estoy teniendo, ¿no? Entonces, la manifestación de la ansiedad a nivel conductual puede variar muchísimo. Y entonces aquí quiero hacer como alguna aclaración, por ejemplo, con respecto a los niños, ¿no? No va a ser lo mismo una manifestación de ansiedad conductual igual a la de un adulto a la de un niño, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los niños, la ansiedad puede generar inhibición. La ansiedad puede generar estaticidad, no movimiento, mutismo en algunos casos, o lo contrario, agitación extrema, ¿no? Agresividad. Y en el caso de los adultos, pues puede ser lo mismo, irritabilidad extrema, ¿no? Una cosita, o podemos ver también muchas dinámicas como muy repetitivas y este es un mecanismo normal porque digamos al repetir las cosas pues me las aprendo muy bien y tengo control. Entonces como estoy viviendo en un momento en el que todo está fuera de control, en lo que todos mis planes pues están teniendo modificaciones obligadas, entonces repito y soy como muy recurrente en rutinas muy específicas para de forma inconsciente generarme una sensación de control. Entonces son conductas que podemos ver. Estoy teniendo yo este tipo de conducta donde vengo y quiero tener control sobre todo, que nadie se mueva, que nadie haga bulla, que aquí la música, la televisión, el internet, bueno, estoy haciendo eso, pues sí, puedo tener síntomas conductuales de ansiedad. Lo observo en mi hijo, por ejemplo, veo y digo, bueno, porque Juan o Pedro, a María o
Fernanda regularmente hablan mucho y están bien callados ahora, ¿no? O por el contrario, mi hijo es bien tranquilo, mi hija, yo le digo siéntate y se queda y ahora corre y tira todo. No, bueno, son procesos naturales, ¿no? El confinamiento no es algo que nos hayan enseñado ni natural en nuestra dinámica humana, ¿no? Siempre hemos sido seres, en un principio, recordemos que los humanos éramos nómadas, ¿no? Viajábamos mucho. Luego nos asentamos, pero eso no nos confinó al encierro, siempre salíamos y volvíamos, entonces es algo muy natural, ¿no? En los humanos. Entonces, teniendo en cuenta estos tres niveles de sintomatología o de la semiología de la ansiedad, vale la pena que tengamos un momento de reflexión, ¿no? Y reflexionemos sobre, ¿estoy yo teniendo estos tres niveles o al menos algún nivel de manifestación de ansiedad? ¿Está teniendo mi esposo, mis hijos, mi abuelita, mi abuelito, mi tío o con quien sea, con quien yo viva, esta semiología, estos síntomas, lo han expresado y yo lo he ignorado? Tal vez mi papá me dijo, ay, la cómo me duele aquí, o ay, estoy comiendo todo, me cae mal, el estómago. Yo lo he ignorado, no es que éramos no crueles, precisamente, ¿no? Pero al tener ahora el conocimiento específico de cómo la ansiedad puede afectarnos a distintos niveles, pues sí, tenemos que desarrollar una habilidad muy importante, ¿no? Y es la empatía. La empatía para poder comprender que alguien más está padeciendo de una forma distinta, muy probablemente, a la que yo estoy enfrentando esta crisis. No todas las personas vamos a enfrentar el problema de la misma forma, pero lo que sí es cierto es que todos vamos a tener consecuencias en algún aspecto de nuestra vida derivado pues de esta nueva dinámica que estamos viviendo. No solo para hacer un recap aquí, un wrap up antes de continuar, los efectos o los síntomas que puedo experimentar yo los signos que alguien puede manifestar pueden ser a nivel psicológico, que van dos vías, el emocional y el cognitivo. El emocional, cuando todas mis emociones sufren una inestabilidad. En el cognitivo, cuando mis procesos mentales superiores como atención, percepción, razonamiento, aprendizaje, juicio, creatividad, tienen efectos negativos que se pueden tener una atrofia en que no se produce algo como lo debería ser, mi creatividad está atrofiada. Puede ser por esta carga emocional que me causa pues sensaciones desagradables. El otro nivel es el somático, que me refiere a mi cuerpo, cómo mi cuerpo me da señales de que estoy siendo víctima de los efectos de la ansiedad. Y por último, cómo estos efectos cognitivos, emocionales y corporales tienen un efecto específico en mi forma de comportarme de forma distinta a como regularmente estoy cuando estoy relajado y feliz, ahora que estoy pues muy cargado, pues sí, voy a tener un sinfín de actitudes distintas y ojo con los niños, ¿no? Que puede ser muy cambiante su dinámica. Y no digamos con los adolescentes también, ¿no? Puede haber, digamos que en el proceso de desarrollo humano de la adolescencia y en los procesos psicosociales, la interacción con los pares de un adolescente es muy importante. Ahora mismo ese proceso de validación e interacción con los pares no es que se haya roto del todo, porque tenemos los medios electrónicos que pues obviamente los adolescentes van a usar como redes sociales y plataformas, pero no es lo mismo, ¿verdad? A través de una máquina que a través del contacto. Y digamos, en el caso de los adolescentes específicos, como lo desarrolla la teoría psicosocial de Erik Erikson, pues sí, el contacto, el par y sobre todo el lazo específico con alguien puede ser muy importante. Entonces, como recomendación, los papás de adolescentes que tengan mucho ojo en esto, cómo las dinámicas de interacción no físicas pueden llegar a afectar el desarrollo psicosocial de los adolescentes. Entonces sí tengan mucho ojo a eso por si en el futuro se manifiestan otro tipo de dinámicas, ¿no? Bueno, ahora que ya hemos hablado sobre qué es ansiedad, que dijimos que es una emoción que nos permite prever situaciones en el futuro, que es un mecanismo de defensa, ya hablamos sobre los signos y los síntomas, que son síntomas en lo que yo siento y expreso, un signo en los que yo puedo ver y medir en alguien más. Ya hablamos de los tres niveles
de manifestación de síntomas y signos de la ansiedad: los psicológicos, los corporales o somáticos y los conductuales. Ahora vamos a hablar de los tipos de ansiedad que se están desarrollando más a partir de la crisis que estamos viviendo. Bueno, tipos de ansiedad hay muchos. Si ustedes revisan el DSM, que es el libro de diagnósticos para los tipos de patologías psicológicas, pues hay muchos tipos, ¿no? Lo que quiero hacer énfasis acá es que tener signos y síntomas de ansiedad no precisamente quiere decir que tengamos un trastorno de ansiedad, porque las emociones, como decía antes, no son ni buenas ni malas, son normales y tienen un objetivo. Si mi ansiedad está en niveles que me permitan mejorar mi calidad de productividad, que me permitan ser previsor, bla, 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 entonces no hay ningún problema. Ahora, si mi ansiedad está teniendo, digamos, ya rayando en problemas, como diríamos en psicología, clínicamente significativos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya está afectando mi calidad laboral, mi calidad de relación con mi pareja, mi calidad de relación con mis hijos. Me estoy viendo agresivo, me estoy viendo mandón, me estoy viendo el cae mal de la familia. Tampoco quiere decir que tenga un trastorno. Puede decir que, bueno, se esté desarrollando alguna sintomatología. ¿Qué es lo importante? Si ahora mismo yo no tengo un trastorno de ansiedad, sí sería bueno empezar a buscar ayuda para que obviamente no se desarrolle. Pero si sí hay un trastorno de ansiedad, como lo vamos a ver ahora mismo con los tipos de ansiedad, busquen ayuda inmediata, ayuda profesional, ¿no? Tal vez no podemos ir a la clínica, pero sí terapia por medio de teleconferencia, como se ha hecho ahora, ¿no? Entonces, quiero dejar bien claro eso. Tener signos y síntomas no siempre es igual a un trastorno. Sí, el trastorno debe tener criterios específicos y debe tener también temporalidad. Vamos apenas por el mes de la ansiedad que se podía haber desarrollado en alguien, por el mes que llevamos en cuarentena o en confinamiento. Entonces vamos a hablar de 4 tipos de ansiedad. Primero vamos a hablar de la ansiedad generalizada, ¿no? La ansiedad generalizada, ese sí es un trastorno, puede y se desarrolla como o se identifica como trastorno si llevamos 6 meses por lo menos en un estado de alerta continuo, donde por lo menos estemos en alerta total por lo menos la mitad del día. Si estamos la mitad del día sumamente angustiados sobre qué va a pasar, sumamente dedicados a prever posibles cambios, a prever adaptabilidades o, digamos, estamos buscando siempre tener un plan B de respaldo y estamos en constante estado de alerta durante 6 meses, bueno, es ansiedad generalizada y es un trastorno. Antes de los 6 meses es solo ansiedad generalizada. Y entonces, sería bueno que antes de que cumpla el criterio de 6 meses lo ataquemos, ¿no? Que podamos relajarnos, que podamos buscar estrategias y de acompañamiento profesional. Acompañamiento profesional para que todas y todos podamos tener esta ayuda necesaria en el comportamiento, ¿no? Y digamos, si ya pasan los 6 meses, sí, me atrevería a decir que inclusive antes, puede causar malestar clínicamente significativo. Este estado de alerta permanente o muy prolongado, obviamente va a afectar nuestra relación con quienes convivimos. Entonces sí puede presentar malestar clínicamente significativo antes de los 6 meses. Porque yo no quiero que no haya una familia o alguien que no vaya a molestarse o vaya a manifestar irritabilidad cuando vemos a alguien que siempre está en estado de alerta pensando que van a atacar, pensando que va a haber algo malo, ¿no? Entonces, ese es un tipo de ansiedad, la ansiedad generalizada. Como bien dice su nombre, es general, ¿no? Está constante la mayoría del tiempo. La segunda, vamos a hablar del pánico, ¿no? Esos episodios que, a diferencia de la ansiedad generalizada, no es que se mantengan prolongados en el tiempo. No puede ser, por ejemplo, un ataque al año o dos, puede tener más prevalencia, ¿no? Pero me refiero a que puede ser algo muy específico en el tiempo, pero es sumamente agudo. El ataque de pánico tiene una combinación bastante específica. Y cuando hablamos de esta combinación nos referimos a manifestaciones o síntomas psicológicos, manifestaciones de tipo eh, somáticos y conductuales. Es como mezclar toda la semiología de
de los síntomas de la ansiedad en un episodio sumamente agudo, ¿no? Entonces, el pánico es ese miedo a un evento que nos va a provocar daño. Entonces, eso es el pánico, ¿no? Algo que yo sé que está viniendo hacia mí, se me disparan todos los mecanismos de defensa al mismo tiempo, cognitivamente me afecto, porque digamos, cuando tengo pánico, algo mínimo puede desarrollarse como que fuera una gran amenaza cuando no lo es. Eso es alteración de la percepción. Es somático porque muchas veces da dolores en el cuerpo, como en el corazón, o digamos la sensación de asfixia, y esto provoca que mi conducta se vea descontrolada, desproporcionada y desesperada, ¿no? Y siempre existe el miedo a un siguiente ataque de pánico. Entonces, la diferencia entre ansiedad generalizada y pánico se mantiene en el tiempo en estado de alerta, es un evento, y perdón, el pánico es un evento específico y muy agudo. El tercer tipo de ansiedad, hablamos sobre el trauma. Y regularmente el trastorno obsesivo compulsivo lo relacionamos con un trastorno de personalidad, que puede ser, pero también está relacionado a los tipos de ansiedad. Y es aquí donde vuelvo y lo que mencioné antes sobre la rumiación psicológica. Ustedes han hablado o han escuchado hablar de los animales rumiantes. Son los animales que, por ejemplo, eh, comen y mastican y mastican y mastican, tragan y vuelven a masticar, como por ejemplo las vacas, ¿no? Es un proceso para exprimir los nutrientes. En el caso psicológico, lejos de exprimir nutrientes, nos causan efectos pues, desagradables y negativos a la percepción, porque pensamos y pensamos y pensamos en un evento o una situación o algo, y es compulsivo porque ese pensamiento me hace hacer algo de manera impulsiva para poder saciar mi necesidad o mi molestia. Puedo estar pensando en alguna deuda, algo que tengo que hacer, que tengo que hacer, que tengo que hacer, que tengo que hacer, y no encuentro paz, entonces un efecto compulsivo puede ser comer. Puede que no esté relacionado de forma directa, ¿no? Pero es una necesidad versus cómo satisfacer esa necesidad, que no precisamente va a ser de tener. Y por último, tenemos la fobia social, que es algo que se está dando muchísimo con los temas de COVID, y es ese miedo al contacto, ese miedo a la dinámica con otras personas. Tal vez en Guatemala no hemos llegado a ese punto, porque nuestros niveles de contagio y de los números que ha arrojado el gobierno, pues no nos indican que haya una sobrepoblación de personas infectadas. Pero en países donde han habido niveles de contagio muy grandes, la fobia social se ha vuelto uno de los tipos de ansiedad más grandes, ¿no? Inclusive llegando a generar problemáticas. Pero en Guatemala tenemos casos muy específicos de fobia social, eh, tal vez con otras características, ¿no? Porque la fobia social llega a ser un punto individual hacia el colectivo. En Guatemala hemos tenido casos donde el colectivo quiere atacar al individuo que ha sido contagiado. No es precisamente fobia social, pero sí es muestra de ansiedad muy alta a niveles colectivos, que como yo decía antes, la ansiedad puede manifestarse a nivel personal con agresividad. En el caso que hemos visto de estos intentos de linchamientos hacia personas que tienen COVID, aquí en Guatemala es ese mismo germen de enojo, de ansiedad, pero a nivel colectivo que se contagia, y esa agresividad en lugar de ser personal, pues va colectiva, ¿no? Entonces, estos son como los 4 tipos de ansiedad más comunes ahora mismo. Hay más, pero son los que creo que son necesarios que tengamos muy en mente por si yo empiezo a tener este tipo de ansiedad, porque como decía antes, no siempre todos vamos a tener el mismo tipo. Bueno, y digamos ahora mismo, ¿qué de positivo puede tener todo esto que yo he dicho? Porque esa es la pregunta que muchos se hacen, ¿no? Eh, ¿Realmente tiene algo positivo la ansiedad? Y sí, sí lo tiene. ¿Y por qué me atrevo a decir que sí tiene efectos positivos? Pues porque es una emoción. Y las emociones han sido diseñadas o puestas en nuestros cuerpos y nuestras mentes para enfrentar diferentes esquemas eh, con las herramientas necesarias, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad la percibimos siempre que hay peligro o que nos proponemos pensar que hay un peligro inminente por venir, porque la ansiedad es eso, un mecanismo de defensa para prever peligros a futuro. Entonces, ¿qué tiene de positiva la ansiedad? Bueno, yo he delineado 3 básicos. El primero es que es un mecanismo de defensa.
Aprende a aceptar tu ansiedad porque te protege. ¿Sí? La ansiedad nos mantiene a salvo si sabemos permitir utilizar esta sensación de peligro. Bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es que me protege? Bueno, porque me va a permitir eh, prever algo que puede venir en el futuro, ¿no? Entonces me mantiene a salvo. La ansiedad me mantiene a salvo de un peligro inminente. Dos, la ansiedad es positiva porque me ayuda a ser más productivo. Bueno, yo sé que en 2 días, es un ejemplo, ¿no? En 2 días se puede ir la luz. Entonces me tengo que apurar a trabajar estos días para no quedar mal con el trabajo que había prometido. Puede que en 2 días no se haya ido la luz, bueno, pero tú ya tenías listo tu trabajo, ¿no? Entonces fue productivo. Tampoco quiere decir que la ansiedad nos vaya a hacer trabajar el doble y sobre la marcha y fundirnos. No es eso. Debe ir en relación a que podemos aprovechar, maximizar los recursos que tenemos a disposición en un lapso de tiempo. Y por último, el efecto positivo es prevenir, previsor, ser provisor, ¿no? Nos permite visualizar cosas que tal vez no habíamos pensado cuando estábamos muy plácidamente relajados. Y aquí, por ejemplo, es un mensaje para los empresarios y los emprendedores. Probablemente la empresa iba súper bien, probablemente el negocio iba para arriba, pero como estábamos relajados en que, qué bien, que va todo bien, no previmos crisis como esta. Es una lección, ¿no? De que para el futuro podamos desarrollar procesos de planificación, procesos de crisis. Hay empresas que con tiempo manejaban, por ejemplo, comités de crisis. ¿Qué pasaría si esto sucede? ¿Cómo lo enfrentaríamos? Entonces ya tenían planes de contingencia. Hay empresas que lamentablemente nunca lo tuvieron. Ahora, esto aplicado a un plan familiar es exactamente lo mismo. Estaba tan concentrado y feliz que mi familia todo iba bien que nunca pensé que podía pasar algo mal. Y es realidad. O sea, hay cosas negativas en nuestra vida que no vienen de dentro, vienen de fuera, como esto. Es algo que nosotros, nadie a nivel personal puede controlar. Entonces, ser previsores y también tener planes de contingencia a nivel familiar nos va a ayudar a desarrollar diferentes dinámicas y plan B en caso de que algo suceda. Eh, entonces, esto ha sido como la presentación acerca de cómo identificar la ansiedad, qué es la ansiedad, eh, sobre también los tipos de ansiedad, la semiología y los efectos positivos. Ahora bien, vamos a jugar algo muy interesante que es un Kahoot. El Kahoot, vamos a poner en pantalla el link y el pin del Kahoot para que podamos tener como un proceso de retroalimentación para que podamos ver qué tanto aprendimos en este proceso. Ha sido muy cortito, ¿no? Y ha sido como muy básico, pero vamos a trabajar ahora esto de Kahoot. Por favor, vayan a lo que aparece en pantalla, www.kahoot.it, y vamos a ponerles un pin. El pin lo ingresan y yo voy a ir viendo en mi teléfono, digamos, cuántos jugadores hay para que podamos hacerlo juntos. Y vamos a ir viendo ahí quién se recuerda más de las respuestas. El pin es el que aparece en pantalla, es 457882.2. 457882.2. Entonces, quienes quieran jugar el Kahoot para ver qué tanto nos recordamos, por favor utilicen su teléfono, ¿no? Pueden en Google kahoot.it eh, para que puedan ingresar al juego y así vamos a ver qué tanto nos recordamos de esto, ¿no? Mientras alguien decide ingresar al juego, tomemos en cuenta también que la ansiedad no va a desaparecer de hoy para mañana. La ansiedad va a permitirnos también tener aspectos positivos, no lo olviden. Ahí tenemos a un jugador. ¿Quiénes más? Ya tenemos 2 jugadores. Tenemos 3, muy bien. Entonces, bueno,
En este curso, hoy vimos qué es ansiedad, cómo identificarla, también vimos cuáles son los tipos de ansiedad, vimos cuáles son los efectos positivos, pero ahora algo muy importante es qué estrategias tenemos que desarrollar para manejar la ansiedad. Eso lo veremos próximamente en un curso que vamos a desarrollar con Seminar. Eh, Pueden preguntar por la información luego. Vamos a desarrollar un diplomado sobre estrategias para manejar la ansiedad, que lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Entonces, ahora mismo, si alguien más quiere unirse al juego, por favor vayan a kahoot.it e ingresen el PIN. Vamos a dar un par de minutos más. Hay más jugadores, muy bien. Entonces, con esta evaluación vamos a tener, pues vamos a retroalimentar lo que hemos visto y luego vamos a tener una sesión de preguntas. Por si alguien tiene más dudas específicas sobre lo que hemos hablado, pues vamos a verlo, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a empezar a jugar el Kahoot. Si alguien más se quiere agregar, lo puede hacer aunque ya estemos en el juego. Recuerden kahoot.it y el PIN 4578822. Entonces vamos a empezar. En la pantalla de su computadora van a ver las preguntas y en su celular van a poder responder, ¿no? La primera pregunta, ¿es la ansiedad normal? True or false, falso o verdadero. ¿Qué piensan? Tenemos 20 segundos para contestar. Una respuesta, dos respuestas. ¿Es la ansiedad normal, falso o verdadero? True or false. Vamos a ver. 3 personas han contestado que es verdadera. Vamos a ver los resultados. En primer lugar lo lleva S. Berry con 823 puntos. Le sigue Javier, tenemos Nori y Fabiola y Juan Carlos que no pudieron contestar. Vamos a ver la siguiente pregunta. Falso o verdadero. ¿La ansiedad es un mecanismo de defensa? Según lo que vimos hoy, falso o verdadero. 20 segundos. ¿Es un mecanismo de defensa? ¿Falso o verdadero? Vamos a ver. La respuesta correcta era verdadero. La ansiedad es una emoción que funciona como mecanismo de defensa ante los futuros posibles problemas que tengamos, ¿no? Vamos con primer lugar, Nuri. Muy bien. Hubo un cambio de posiciones ahí. A ver si todos contestaron. Muy bien. Siguiente pregunta. Los síntomas de la ansiedad pueden ser, hay varias opciones ahí que pueden ser correctas, ¿no? Psicológicos, conductuales, somáticos o nerviosos. Aunque escojan uno, van a tener la respuesta bien, ¿no? No tienen que seleccionarlo. Aunque respondan uno de los aspectos que pueden ser, pues ahí vamos a tener la respuesta. Solo tuvimos una respuesta y las correctas eran 3, psicológicos, conductuales o somáticos. Cualquiera de esos 3 estaba bien. Javier tuvo un repunte, muy bien. Digamos, 4. Selecciona los síntomas psicológicos. Como repito, hay varias respuestas, pero pueden seleccionar solo una y con eso van a tener bien su respuesta, ¿no? Las posibles respuestas son angustia, atención, neurológicos y agitación. A ver, 5 segundos, 4 segundos, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Teníamos angustia y atención. Esas eran las 2 respuestas correctas. Javier sigue al mando. Muy bien. Nuri le sigue. Vamos ahora. Siguiente pregunta. Selecciona los síntomas somáticos o los síntomas que puedo yo reflejar o sentir en mi cuerpo, ¿no? Ahí tenemos cardiovasculares, tenemos miedo, agresividad y neurológicos. Hay varias respuestas, con que seleccionen una va a estar súper, súper bien.
Vamos a ver. 4, 3, 2, 1. Tiempo. Y muy bien, habían dos respuestas, cardiovasculares y neurológicos. Nuri es la cabeza ahora de el quiz. Vamos, selecciona los síntomas conductuales. De estos cuatro, ¿cuáles son síntomas conductuales? Tenemos agitación, paz, cooperación y amabilidad. Tres respuestas, nos quedan 6 segundos. 4, 3, 2, 1. Tiempo. La agitación era el correcto. Solo ese en este caso. Nuri is on fire. De ahí tenemos el 7. El TOC es un tipo de ansiedad. ¿Falso o verdadero? True, verdadero, false, falso. Eso no es un tipo de ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo. Casi vamos, 3 segundos. 2 y 2, la respuesta correcta sí. Aunque es un trastorno de personalidad, también es un trastorno de ansiedad. Bueno, 8, ya casi terminamos. ¿Tener síntomas de ansiedad es igual a tener un trastorno de ansiedad o un trastorno en general? ¿Falso o verdadero? Eso fue lo que hablamos, ¿no? De que muy probablemente todos digan, wow, ahora tengo un trastorno. Pero en realidad tener la sintomatología no siempre va a significar que yo tengo un trastorno. Pueden ser nada más algunos rasgos y tampoco cumpla con el criterio de tiempo. La respuesta correcta es falsa. No siempre es un trastorno. Vamos con la novena, falso o verdadero. ¿La ansiedad puede tener efectos positivos? Todo esto que me causa rechazo puede tener algún efecto positivo en mí. Falso o verdadero. Fue lo que analizamos casi de último, ¿no? Algunas habilidades que podemos desarrollar como medida a pesar de tener toda esta sensación negativa en mí. Correcto. Sí, puede ser positiva la ansiedad, ¿no? Bueno, ya es la última pregunta. Vamos a ver quién ganó el quiz hoy. ¿Cuáles son los dos componentes de la semiología? Con uno que seleccione, vamos, está bien. Tenemos alergias, llantos, signos y síntomas. ¿Qué compone la semiología? Que fue lo que hablamos que era un poco técnico en este momento, ¿no? 8 segundos, 7 segundos, 3, no, perdón. 3 respuestas, 5 segundos. ¡Tiempo! Muy bien. Signos y síntomas. Alergias y llantos no son parte de la semiología. El término semiología se compone por signos y síntomas. Y bueno, entonces vamos a ver el podium. El tercer lugar para Juan Carlos. Muy bien, Juan Carlos. El segundo lugar es para Javier. Y el primer lugar es para Nori. Muy bien, Nori. Muchas gracias por participar. Les agradezco muchísimo haber estado en este juego. Ahora, con esta retroalimentación que hemos hecho, ¿hay alguna pregunta que quisieran realizar para que pudiéramos contestarle? Y si hubiese, pues vamos a pues tener un espacio para una corta interacción en el momento en que ustedes pregunten algo. Como repito, hoy solo hemos visto cómo identificarla, cuáles son algunos síntomas y signos, algunos aspectos positivos y tipos de ansiedad, pero no hemos abordado cómo manejar los tipos de ansiedad que podemos tener, no hemos abordado estrategias para ayudar a los niños y adolescentes en el manejo de eso, y precisamente tendremos un taller, un webinar, eh, pueden preguntar un seminar cuándo será para desarrollar las estrategias de control y manejo de ansiedad. Vamos a poderlo dividir, digamos, cómo lo puedo manejar yo como adulto, cómo puedo ayudar a mi hijo pequeño a desarrollar estrategias para manejo de la ansiedad, cómo puedo ayudar a mi hijo adolescente. Estoy trabajando en una empresa, me están yendo, o sea, estoy yendo a la empresa porque es parte de las instrucciones, y hay, digamos, a ver, aquí una pregunta. Bueno, los ansiolíticos
cumplen una función muy importante cuando son casos extremos, ¿no? Yo personalmente, antes de, digamos, dirigir a alguien, algún paciente, algún cliente, hacia que visite algún médico o un psiquiatra o un neurólogo, yo sí le apuesto primero a los ejercicios cognitivos conductuales, ¿no? Porque al final la ansiedad se origina de un proceso cognitivo, de una emoción digamos, por resultado de estímulos externos, ¿no? Muchas veces, o de un resultado de un estímulo interno cuando tengo esa, ese toque, ¿no? Por ejemplo, estar pensando precisamente en algo. Pero mi opinión personal es que hay que evitarlos a la mayor cantidad posible. Sobre todo hay que evitar que a edades muy tempranas tengamos que utilizar este tipo de medicamentos para generar algún tipo de control sobre nuestra conducta. Entonces, mi recomendación personal es primero agotar los recursos para dinámicas y terapia y estrategias cognitivas y conductuales. Puede ser ejercicios de respiración, pueden ser ejercicios de escritura, de pintura, el ejercicio en específico, eh, ejercitando el diálogo. Pueden ser algunas ideas que se me vienen a la mente ahora mismo y pueden, en caso de los niños, utilizar refuerzos para precisamente modificar y controlar la conducta de la ansiedad, porque sí, se va a mostrar la ansiedad, ¿no? Como resultados en las conductas. Entonces, esa es mi opinión, ¿no? Que se evite lo más posible a edades tempranas y si hay que referir con un neurólogo, un psiquiatra, porque ya ha sobrepasado los límites que se pueden controlar con terapia dinámicas, pues sí, bueno, hay que utilizar algún tipo de ansiolíticos, pero mejor si no. Gracias, Benjamín, muy amable. Aprovecho para invitarles nuevamente para que podamos tener una conversación mucho más privada, mucho más interactiva en el webinar que vamos a tener sobre las estrategias para manejar la ansiedad. Hoy aprendimos qué es, cómo identificarla en mí y en otros, los tipos y efectos positivos, pero vamos a hablar sobre qué hacer para controlar la ansiedad, qué puedo hacer cuando me despierto ansioso a medianoche, qué puedo hacer si la ansiedad está estropeando mi sueño y eso está estropeando mi calidad laboral al día siguiente porque voy desvelado. ¿Qué hacer si mi hijo no está durmiendo por los niveles de ansiedad y no puede desarrollarse de forma plena al día siguiente cuando tenga su clase por Zoom, por ejemplo? Todo ese tipo de temas hay que abordarlos, porque una cosa es saber qué es y otra cosa es saber qué hacer para controlarlo, ¿no? La ansiedad en un niño, igualmente, como hablábamos, tiene tres niveles, ¿no? Puede ser ansiedad con efectos a nivel cognitivo, que esté costando muchísimo desarrollar su proceso de aprendizaje, que sus niveles de atención estén sumamente dañados por la carga negativa que está teniendo. Eh, Algo muy importante en los niños, cuando veamos cambios de conducta muy drásticos, porque algo está pasando, o sea, no hay para dónde. Y lo que tenemos que enseñarles a los niños es a poder identificar qué es lo que están experimentando. Nombrar la emoción les va a ayudar muchísimo ahora porque es un modelo para poder identificar qué van a hacer en el futuro, ¿no? Cuando les pase. Pero básicamente a nivel cognitivo puede ser que su proceso de aprendizaje esté dañado, que su nivel de atención no esté funcionando bien. A nivel emocional puede haber mucha irritabilidad, agresividad. Si son niños entre 1 o 3 años pueden estar pegando. Eh, si son más grandes pueden hacer rabietas muy fuertes. Eh, bueno, y probablemente también se pueda desarrollar algún tipo de negativista desafiante que uno le da una instrucción y yo, no, pero tal cosa, no quiero, y están desafiando mucho. Puede darse eso. A nivel somático, tal vez pueden también desarrollar algún tipo de mucho sueño, ¿no? Pueden, hipersomnia, pueden estar durmiendo mucho, puede ser lo contrario. La inhibición también, que no quieran hablar. Y a nivel conductual, pues eso, ¿no? Que se estén retrayendo o estén demostrando excesiva energía negativa en el sentido de muy agresivos o muy aprensivos. Algo muy pequeño puede volverse algo muy, muy grande para ellos. Entonces, eso puede ser algún tipo
de signos y síntomas, en este caso serían signos que podemos identificar nosotros. Y lo vuelvo y repito, si el niño ya puede hablar fluidamente, pues preguntarle que intente expresar qué es lo que está sintiendo, si es enojo, si es miedo, si es inquietud. Para ellos va a ser complicado porque muchas veces no está el vocabulario, ¿no? Pero entonces ahí nosotros como adultos enseñarles a identificar precisamente todo eso que pueden sentir, ¿no? Oh, por supuesto, si la ansiedad puede conducir a la depresión o al sinsentido de la vida, absolutamente. Es por eso la necesidad de, digamos, desarrollar estrategias para enfrentar los efectos de la ansiedad. Hoy no vimos eso, hoy solo vimos cómo identificarla. Y por eso es que es muy importante que, pues si quieren, puedan ser parte del webinar sobre las estrategias. Y precisamente las estrategias nos tienen que ayudar a evitar llegar a efectos depresivos. Hay casos muy específicos en donde la ansiedad causa depresión. Eso está, digamos, es parte de lo que puede pasar, pero también existe donde se manifiestan las dos, ansiedad y depresión. Entonces, esta combinación psicopatológica es muy cruel. Entonces, tenemos que hacer lo posible para que eso no suceda. La ansiedad puede llevarnos a pensar tantas cosas negativas a futuro que eso genere una inestabilidad anímica que nos haga sentir que ya no hay sentido en la vida, que nos haga sentir que para qué me estoy esforzando si el COVID ya ha hecho a perder todo, para qué estoy trabajando tan duro para tener mi casa, para qué me estoy esforzando en la universidad si ya ni voy a poder ejercerla. Entonces, todas esas ideas negativas que la ansiedad puede generar causa del sobrepensamiento, sí, pueden generar depresión o una combinación sumamente letal entre ansiedad y depresión al mismo tiempo. Ansioso por el futuro y sumamente triste y decaído por el presente. Sí se puede pasar. No sé si hay alguna última pregunta. Si ya no hay preguntas, pues bueno, solo un segundo. Ok, me informan que ya no hay preguntas. Entonces, ha sido verdaderamente un placer compartir con ustedes esta información sobre la ansiedad. No me retiro sin volverles a mencionar e invitarles al webinar sobre las estrategias para el control de la ansiedad que estaremos desarrollando con Seminar para enfrentar los efectos de esta pandemia. Este es el primero de una serie de tips y de cursos que vamos a desarrollar para enfrentar todo el sinfín de emociones y escenarios que la COVID nos ha ayudado. Pero recuérdense, antes de despedirme, nada dura para siempre. Eso nos quiere decir que esta crisis nos va a servir como un momento para fortalecernos y cuando esto concluya estaremos más fuertes que nunca. Ha sido un placer, mi nombre es José Carlos Hernández. Hoy trabajamos ansiedad, cómo identificarla. Soy profesor con cursos y he desarrollado estudios en psicología clínica y psicología social comunitaria y ha sido un placer estar con ustedes hoy. Hasta la próxima.